porque después nos muestra quiénes son. Jacobo, Cefas, y ahí no lo va a mencionar como Pedro nada más, sino lo va a mencionar como lo llamó el mismo Jesucristo una vez viéndolo fijamente. Y tú eres Cefas, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y él menciona, pero ahí no dice tú, pero sí le dice, y sobre esta piedra. ¿Sobre cuál piedra? ¿Hay alguien encima de Jesucristo? No. Pero edificado sobre el fundamento de los apóstoles, el primero que pone en colocación, el primero que pone delante de los apóstoles es a Pedro. Sobre esta piedra, sobre ese fundamento, ahí es donde sí se va a colocar a la iglesia. Ahí es donde sí hay autoridad. Por último, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 1 en adelante. Pablo y Bernabé se presentan ante aquellos que han abrazado la fe, discutiendo sobre la circuncisión. Pero Pablo, teniendo el evangelio en sus manos, no pudo concretar a aquello que tuvo que subir a Jerusalén, a presentarse ante los notables. Y ya lo vimos en Gálatas capítulo 2, 14 años después tuve que subir a Jerusalén para poder presentarme ante ellos y presentarles en privado lo que venía predicando. ¿Quién fue el que resolvió ese tema? Pedro. ¿Por qué? A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra, ¿quién fue el primero en atar? Pedro. Posteriormente, Pablo y Bernabé son escuchados, pero el primero que resuelve es Pedro. Segundo, no se queda atrás. Santiago les menciona, ya escucharon a Simeón, es decir, a Pedro. Ya escucharon al jefe, ya escucharon al pastor, ya escucharon a aquel que Cristo ha dejado de primero. Ahora sí, continuamos nosotros. Ustedes, lo que aten en el cielo quedará atado, lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Ahí se ponen en conjunto. ¿Por qué? Porque los apóstoles siempre andaban en comunión unos con otros, no desprestigiándose uno al otro, a menos que uno estuviera predicando otro evangelio, el cual el Señor Jesucristo no había dejado. Y yo predico el evangelio que Jesús dejó, dejando a Pedro como pastor del cordero, de los corderos y de las ovejas de su rebaño. Hasta ahí mi refutación. ¿Tú quieres comentar algo, mi querida Min? Ay, qué hermoso. Me encanta cómo están llevando el debate. Les recuerdo que sigan dándole tap a la pantalla. Por favor, sigan comentando ahí cómo ven a mi querido hermano Zink o a mi querido hermano Rodríguez. Ahora vamos a pasar a los últimos 5 minutos de refutación y después daremos paso a las preguntas. Mi querido hermano, ¿ya está listo? Perfecto. Listo. ¿Ya estás lista, Min? Con tus... Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Ah, claro que sí. Claro que sí. ¿Ya? 3, 2, 1, vámonos. Muy bien. Comienza mi estimado Trovic su refutación. Le recuerdo que era refutar, no argumentar. Sí, trató de refutar algunos de mis argumentos, pero no se centró en todos mis argumentos. Varias cosas quedaron en el aire. Él debió de refutar si llaves, afirmar si es autoridad o no es autoridad, porque yo lo di en mi argumentación. Pero mira, hay un pasaje que me encanta a mí, Proverbios capítulo 6, versículo 28, lo voy a citar. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 28, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. A mí me encanta cuando mis oponentes se meten en un lado caliente y saben que se van a quemar. Porque él citó Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22. ¡Wow! ¡Qué interesante! Argumentando de que de ahí es que viene la idea de que Pedro recibió las llaves. Le recuerdo, mi estimado Trovix, que la llave de Isaías capítulo 22 no tiene absolutamente nada que ver con la llave de Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19. No tiene absolutamente nada que ver, y de ahí viene una pregunta. Por eso me encanta cuando se meten en territorio minado, porque ahí van a explotar. Me gusta, porque Diego hace preguntas de lo que sale de la boca del oponente. Yo no le voy a preguntar a Trovix nada de lo que él no afirmó. Así me encanta a mí debatir. Yo no voy a hacerle ninguna pregunta a él de lo que no afirmó.
Todas las preguntas que le voy a hacer son los que salieron de su boca. Y vamos a ver si lo puede sostener en las preguntas. Muy bien, así que aclarado, Isaías 22 no tiene absolutamente nada que ver con la llave de Mateo capítulo 16, versículo 18. Muy bien, ¿qué más dijo mi estimado Trovix? Tendría que mostrar que había otro pastor. Bueno, Pablo, o a menos que usted diga que Pablo no era pastor. Porque si es un solo pastor del rebaño, todos deberían estar bajo por decirlo así, bajo la cobertura de Pedro. Pero recuerdo que Pablo también era pastor. Le recuerdo que Timoteo también era pastor. Usted tiene la carga de la prueba de enseñar que este pastor universal ejerce autoridad sobre todas las iglesias. Hasta el momento no lo ha podido probar. Todos los pasajes que usted ha tratado de darnos es que Pedro fue llamado primero, etcétera, etcétera. Pero la carga de la prueba lo tiene usted, mostrar a Pedro como el máximo pastor de toda la iglesia. Muy bien, menciona 1 Corintios 12:28, porque yo le dije, ¿qué pasó con la autoridad de Pedro? Quien impuso mano sobre Pablo fue Ananías, pero aquí no está mencionando a Pedro. Ok, algo que me faltó refutar, y lo voy a refutar ahorita porque yo sí sé refutar, que él mencionó cuando se le dijo a Pedro, tú serás Simón, se le dijo, tú serás Pedro. La palabra Pedro significa, o nombre Pedro, perdón, significa piedra o roca. Pero el hecho de que ese nombre signifique roca o piedra, no quiere decir que Pedro sea roca, piedra, fundamento de la iglesia. No quiere decir eso. Y de ahí viene una de mis preguntas, y ustedes van a ser testigos. Les recuerdo, mi estimado Trovix, que el nombre Josué en hebreo es Yehoshua, que quiere decir Jehová salva. Exactamente lo que significa Jesús, Jehová salva. El hecho de que el nombre Josué significa Jehová salva, ¿es Josué nuestro salvador, mi estimado Trovix? Va a decir usted, obvio que no, que Josué no es nuestro salvador. Entonces, que el nombre Pedro signifique piedra, yo no tengo problema con eso. Pero eso no es argumento para enseñar que Pedro sea la piedra, la base de la iglesia. Muy bien. ¿Qué más trajo mi estimado? Creo que todo eso, porque sí se puso a argumentar y no refutar mis argumentos. Entonces me quedan 30 segundos. Quiero ir a las preguntas porque es ahí donde se va a poner interesante. Ahí la dejamos. Muchísimas gracias, mi querido Diego Sig. Ahora vamos a empezar con los 5 minutos de mi querido hermano Trovix Rodríguez. Mi querida Min, ¿estás lista cuando tú nos marques? Perfecto. ¿Listo, Trovix? Listo. Él menciona que las llaves que se mencionan en Isaías capítulo 22, versículos 20 al 22, no son las llaves que les da el que le da el mismo Jesucristo a Pedro. Porque dice, la llave de la casa de David en Isaías, mientras que en Mateo 16 nos menciona la llave del reino de los cielos, pero también nos hizo referencia a la llave de la ciencia. Entonces, a menos de que Diego sí comprenda que las llaves de mi carro son las mismas de la casa, de las llaves de mi casa, pues yo comprendería su razonamiento. Porque yo no le estoy dando llaves de mi carro, yo le estoy dando las llaves del reino de los cielos, que es mi casa. Voy a la casa de mi padre. ¿Y dónde está esa casa? En los cielos. Entonces, por lo pronto, Diego Cid ahí le está dando la autoridad de las llaves, siéndolo y señalándolo como un padre. ¿Por qué fue el Mateo justamente el que escribió solo de eso? Porque era el que iba para los judíos, porque los judíos entendían, aquel que se le da las llaves tendrá la autoridad como un padre. ¿Por qué no lo encontramos en Marcos? Es más, Marcos también hace referencia a lo del pasaje y no menciona las llaves, pero porque ellos entendían perfectamente. Sin embargo, el judío era el que estaba cerrado para comprender la autoridad que el mismo Cristo dejaba para sus discípulos. Es más, incluso para el mismo Pedro. Entonces, yo no sé dónde me diga él que solamente esas llaves representan una cosa. Las llaves representan autoridad. Ya lo dije. Padre, pastor. Padre en Isaías, pastor en Juan capítulo 21 en adelante. Ahí está la primera figura.
Segundo, me mencionó que Ananías le impuso las manos. ¿Pero para qué le impuso las manos? Para sanarlo y que se le cayeran las escamas de los ojos. Y después, ¿dónde se presentó el mismo Pablo? Una vez que se presentó a los discípulos, en Hechos capítulo 13, en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia le impusieron las manos a Pablo. ¿Para qué? Si ya Ananías le habían puesto las manos. Se presenta porque la iglesia en la cual estaba Pablo y perteneciente al cuerpo místico de Cristo tiene autoridad. Y si esa iglesia no te envía, no tienes la autoridad que Jesucristo le dio a los apóstoles. Usted me menciona que también Pablo resucitó muertos y sanó enfermos. Pero recordemos que Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 1 en adelante, nosotros al que vemos dirigiendo a la iglesia es a Pedro. El primero que resucita a un muerto es Pedro. El primero que viene sanando es Pedro. Y nuevamente, ahí es donde yo le menciono, el primero que hace las cosas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, el primero que ata, el primero que apacienta al rebaño, Pedro. El primero que ata y desata es Pedro. El primero que corrige, el primero que apacienta a sus hermanos, estando Jacobo presente, estando Juan presente, a ellos los apacienta. ¿Por qué no se levantó Juan en ese momento para decirles, amados hermanos, yo soy el que voy a declarar de primero? No, porque el primero que tiene que dar la cátedra es Pedro. ¿Que Santiago pudo haber cerrado? Sí, por supuesto, porque él puede atar y desatar junto con Pedro, pero el primero que da la cátedra es aquel que pastorea el rebaño. Así es que mi estimado Diego Cid me va a tener que presentar justamente el capítulo y el versículo donde nuestro Señor Jesucristo le haya dicho a Jacobo o le haya dicho a Juan, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y si desde ahí no lo puede demostrar, pues estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque entonces no está ese pastor universal. Y si no me muestra el capítulo y el versículo, las llaves que representan la autoridad para la casa de lo que es el Dios Altísimo, entonces también va perdiendo ya ahí en segundo el debate. Porque a pesar de que Pablo fue escogido por nuestro Señor Jesucristo, se sujetaba a la autoridad que tenían Pedro y los demás apóstoles, porque así es como lo enseñan los discípulos del mismo Pablo, el mismo Marcos y el mismo Lucas, presentando siempre Pedro y los demás apóstoles, Pedro y los demás apóstoles. Hasta ahí terminaría mi contrarrefutación. Muchísimas gracias, mi querido Trovix. Espero ya estén listos para empezar con las 5 preguntas. Les recuerdo que son 2 minutos para responder y 2 minutos para refutar. Supongo que va a empezar Diego Zink con la primera pregunta y les recuerdo estar dando tap a la pantalla. Si no sigues a alguno de los panelistas, por favor te invito a que los empieces a seguir. También en los comentarios pongas qué tal te está pareciendo el debate y si tú crees que fue un hecho o ficción el primado de Pedro. Ahora sí, mi querido hermano, ¿ya está listo? Muy bien. Listo. ¿Quieres comentar algo antes de que empecemos? Perfecto, ya está listo el cronómetro, preciosa. Perfecto, entonces daremos primero los 2 minutos para realizar la pregunta, los 2 minutos para responderla y los últimos 2 minutos para refutarla. Recuerden que son 5 preguntas. Perfecto. Muy bien. Así que voy con mi primera pregunta. Vaya, por favor, a Minerva, vaya apuntando para que no me confunda yo cuántas preguntas.